Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, a otra edición del programa pero preferido de la gente que sintoniza, ¿no es cierto?, las pantallas de Interactiva. Hoy nos acompaña, se los dije, se los anticipé en la última edición que tuvimos, nos van a acompañar invitados de lujo. Y hoy hace honor a esa referencia, diputado electo por el Distrito 16, el señor Sebastián Cristofanini del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, feliz y contento aquí de poder dialogar y conversar un rato contigo. Sebastián, mira, entremos inmediatamente en lo que es en la materia que nos convoca hoy en día. ¿Cuál es la sensación con la que quedaste tú después de campaña? Está todo muy fresco, de ser, lo hablaba un poquito antes de entrar acá, de ser ya representante, ¿no es cierto?, del Partido Republicano en la Cámara de Diputados. Bueno, lo primero es, podríamos decir de cierta forma, del domingo en la noche, cuando ya es un hecho tu resultado, al día siguiente. De cierta forma te cambia la vida en términos de atención, ¿eh? Porque yo llevo mucho tiempo, de hecho todavía me cuesta cambiar de ser un candidato ya a un diputado electo. Uno tiene que acostumbrarse a eso. Pero cambia bastante, o sea, es un sentido de responsabilidad gigante, sobre todo cuando uno está viendo, por ejemplo, las pantallas, cuando se van actualizando las mesas y ve cómo esos números suben y uno ve y dice, wow, esto es increíble ver cómo cuántas personas te miraron, te escucharon y creyeron en ti. Es un sentido de responsabilidad súper grande. Lo mismo lo digo hoy en día también como ya diputado electo por el Distrito 16, de hecho, es primera vez en la historia que el Partido Republicano tiene un escaño en el Distrito 16 y tengo el honor y la fortuna de poder ocuparlo. Y por lo mismo, hoy en día, sobre todo que estamos en una segunda vuelta presidencial donde nos estamos jugando mucho como país, siento un grado de responsabilidad muy grande, pero también para mí es de mucho orgullo y lo acepto y lo tomo con toda la fuerza del mundo y con muchas ganas de trabajar. Perfecto, mira, ya lo anticipas tú. Estamos en un preámbulo, ¿no es cierto?, antes de lo que es la elección de presidente de nuestro país. Y te voy a llevar a dos temas contingentes que han pasado ahora estos últimos días para que tú te explayes y me comentes qué apreciación tienes de aquello. Primero, algo que causó escosor, sobre todo en la centroizquierda y en el comando de Yanet Jara, ¿no es cierto?, el apoyo de Eduardo Frei, sí. ¿no es cierto?, Ruiz Tagle. Ese dolió Mucho, eso fue un golpe, pero al hígado, ¿no es cierto?, o al mentón, ¿no? Lo sabremos el 14. Y también quiero saber tu opinión de esta primera patita de la acusación a Pardo, que se cae con votos en el Senado. Exacto, se cae en el Senado con votos, por ejemplo, Sebastián Keitel y Luciano Brusco. ¿Qué opinas te parece? Osandón También, sí, la gran mayoría de eso. Sí. Bueno, con lo primero, yo creo que efectivamente esto debe haber dolido mucho en el comando de Yanet Jara, sobre todo cuando vemos que ese comando ya está dolido por una cantidad de errores no forzados gigantesca, como olvidar, por ejemplo, cuando nombraron a un cantante urbano, no recuerdo el nombre, pero sin ni siquiera revisar que estuviera, digamos, que fue una persona que podía sumar, y no como resultó ser, que una persona que terminó restando, porque es una persona que está involucrada por violencia intrafamiliar, que es gravísimo. Entonces, ya estaban dolidos y esto les viene a doler, y además, creo yo, más allá, que esto termina por matar el relato que se trata de instalar desde la izquierda de que Republicano o José Antonio Kast son intransigentes, que no dialogan, que no negocian. Esto demuestra claramente que eso no es así, que nosotros nos sentamos a conversar con cualquier persona, venga de donde venga, el que quiera aportarle al país, y justamente esta reunión con el expresidente Frei demuestra que nosotros estamos preparados, que estamos preparados para el diálogo y queremos lo mejor para Chile, y por supuesto contar con la experiencia de alguien que ya lideró las riendas de este país es muy importante, muy fructífero y nos va a servir mucho. Así que yo creo que efectivamente existe dolor en el comando de Yanet Jara, pero para nosotros estamos preocupados, digamos, de lo que es el trabajo, de lo que va a ser los próximos 4 años de gobierno. Y con respecto a la segunda noticia, bueno, claro. Yo creo que los chilenos deben estar afectados, dolidos. Yo no esperaba un resultado como el que fue, la verdad de las cosas. Pero bueno, ahí se tomaron esas decisiones. Habrá que preguntarle a los personeros que tomaron estas decisiones, los que votaron, cómo respaldan esa decisión. La ciudadanía yo creo que sí los va a cuestionar. Yo creo que corresponde también que se cuestione a los parlamentarios, en este caso también a la Cámara del Senado, que fue finalmente el que votó y en contra de esta acusación constitucional. Vi también, por supuesto, el punto de prensa después de señor Pardo,
en el que lloró, o sea, mostraba una emoción muy grande. Sí, sí. Como digo, yo no esperaba un resultado de esta, sobre todo tan marcado, tan fuerte. Así que... Oye, Sebastián, mira, de la primera parte, tú dices que, bueno, Jara está acostumbrada, ¿no es cierto?, a este tipo como de situaciones, de blues, de equivocaciones, errores no forzados. Y también yo la vi, también incitando estos últimos días a José Antonio a que asistiera a algún tipo de debate. Y hoy día también vi que ella y su equipo ni siquiera le confirmaron a una radio. Radio Duna, y de poder asistir a un programa donde ellos habían quedado comprometidos a las 8 de la mañana. Justamente. Y el conductor del espacio se refiere a que ellos ni siquiera tuvieron la diferencia de decirle que no iban a ir, y ellos se enteraron porque ellos trataron de confirmar. Entonces, primera cosa. Y lo otro de Jara, que también hizo un emplazamiento, me parece que fue el día de ayer, recordando el incidente que había tenido a través de, inclusive una cosa de tercero, de cosas que ni siquiera tiene que ver con José Antonio, temas de los bots, exacto, de Patito E, toda esa gente que habría ofendido en algún momento lo que es la capacidad psicológica, mental, ¿no es cierto?, de la candidata Matei, pero hay una disonancia cognitiva tremenda en ese discurso, porque tú condenas algo que no nace de ti directamente, pero ella nunca condenó que el gobierno al cual ella perteneció defendió a una persona, ¿no es cierto?, con un cargo de poder, como el mucho poder de exministro, ¿no es cierto?, subsecretario Monsalve, hacia una funcionaria, el mismo gobierno que se declara feminista. Entonces no hay punto de comparación, la cosa... El discurso no se condice con los actos, básicamente. Y con respecto a lo primero, o sea, el tema de los bots te demuestra, lo segundo en realidad, vamos primero con lo segundo, te demuestra que la brújula está totalmente desviada. Esto es una medida desesperada, o sea, echar mano a esto como para tratar de atacar a un candidato que está preocupado de trabajar, que está en la calle, que está en contacto directo con los vecinos, que también dialogando, digamos, con expresidentes o con presidentes de otras naciones, te demuestra la diferencia que tenemos de candidatos. Uno muestra una desesperación absoluta, llena de errores no forzados, sí, o a veces también forzados. Y por el otro lado, ves una campaña que va caminando, que va unando más apoyos, que demuestra con hechos tangibles que aquí nosotros podemos conversar y que queremos lo mejor para Chile. Y por eso nos sentamos a conversar en este caso, o sea, me refiero como partido, por supuesto, con el expresidente Frey para ver con su experiencia cómo puede aportar, por supuesto, para el próximo gobierno. Y con respecto a la primera pregunta acerca de los debates, sí, hay algo muy antiguo que es el dato mata relato. ¿Cuántos debates han habido durante el año? ¿Cuántos debates ha ido cada uno? Y ella misma, así que yo digo que estas cosas a veces envejecen muy mal, ciertas cosas. Sí. Ella en algún minuto cuando le decían, oiga, candidata, ¿por qué usted no va a los debates? No, mira, que yo tengo que estar en la calle, tengo que estar con la gente, y no estoy para ir a debates. Y ahora dice, trata de exigir. Ahora, por eso digo, el dato mata el relato, y los también cuando uno habla cosas pero no se condice con acciones, demuestra la poca seriedad, creo yo, la poca consistencia que tiene la candidata en este caso. Y bueno, justamente los dos debates, el de Archie y el de Anatel, si no me equivoco, sí, es el otro, están confirmados, son los que siempre han habido en una segunda vuelta, son los que va a ir. Es una campaña que es corta, claro, dura 11 días, y José Antonio ya partió, digamos, estando en la calle, en contacto con los vecinos, que ahí es donde está el Chile real. Está bien ir a cierta entrevista, ya en un periodo de 11 días, él va a estar en 2 debates, que yo creo que ya es un porcentaje más que suficiente. Más que suficiente, y vamos a conversar a la calle, que eso es lo que está haciendo él. Perfecto. Oye, Sebastián, mira, pasemos ahora lo que es tema, ya lo tocaste un poquito, lo que va a ser la conformación de la bancada republicana, ya a partir de marzo, ¿no es cierto?, del próximo año. Y ya, ¿cómo lo anticipas tú? Porque lo que acabamos de ver, la votación, una cosa que es de perogrullo, que es una cosa que cualquier persona podría, con 2 dedos de frente, decir, mira, esta gente tendría que votar de cierta forma, de tal forma, ¿no es cierto? Y no lo hicieron. ¿Cómo ves tú aunar criterios, ¿no es cierto?, para poder tener esa mayoría con la gente de Chile Vamos, con la gente de Libertario, y también, ¿qué opinión te merece esos 14 diputados que sacó la bancada del PDG? Que uno no sabe qué pasa, porque tú puedes ahí ver que hay 2 almas para mí. Por ejemplo, tiene un alma que es la abuela, la Pamela Giles, y por otro lado tiene a Javier Olivares. Sí, que son, claro. Que están, ¿cómo lo haces tú ahí como cumpleaños mono esa cosa? No sé qué va a pasar. Bueno, lo primero con respecto a lo que es la bancada republicana, que pasó de ser de 13 diputados a 31 en la Cámara Baja,
bueno, es un salto muy grande, también es un tremendo desafío en términos de comunicación, organización, y si algo diferencia, yo creo, justamente al Partido Republicano de otros partidos, es que aquí hay disciplina, hay orden, pero también antes de eso hay una conversación previa. Se conversa entre las distintas bancadas, por ejemplo, cuando se va a votar ciertas cosas, para que cada uno también pueda, por supuesto, exponer su pensamiento, su opinión con respecto a la temática que se esté discutiendo. Pero la idea es que esto sea organizado, ordenado, y que no cada uno haga lo que quiera, mira, yo quiero votar a favor, yo quiero votar en contra, sino que no. Ojalá aunemos apoyo, aunemos criterios y votemos como bancada. Y hoy en día, teniendo 31 diputados, eso es más importante que nunca. Después de ese círculo interno, digamos, que es de partido, después ya podemos entrar también a lo que sería, por ejemplo, el Pacto de Cambio por Chile, que es con el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, donde también compartimos muchísimas cosas, mucho más de las que nos pueden separar. Entonces, esa misma dinámica se tiene que generar con ellos también. Y ya como en un tercer círculo, es un tema de sector. De ahí, por supuesto, tenemos que ir a conversar con Chile Vamos, la UDI, RN. Hoy en día, por supuesto, ya estamos en conversaciones con demócratas, con amarillos, con Evópoli, UDI, RN también, por supuesto, para que justamente en las votaciones que sean importantes también vayamos como bloque de sector y podamos avanzar en los cambios reales y sustantivos que Chile necesita y no tengamos ese fraccionamiento interno donde cada uno hace lo que quiere opinar. Ojalá que podamos conversar y llegar a apoyo. Yo creo que eso se puede hacer porque de hecho está sucediendo hoy en día en la campaña. Estamos trabajando de manera muy correcta, muy ordenada como sector para justamente el día 14 poder tener un resultado más que favorable, que yo creo que sea una victoria muy contundente, inapelable e histórica para la segunda vuelta digamos, la segunda vuelta presidencial. Y la segunda pregunta, pero eso no fue. No, el análisis que haces tú de la bancada del PDG. Lo del PDG, una cosa claro. Ambigua. Yo creo que una de las, si es que no la gran sorpresa de la elección presidencial justamente y parlamentaria, fue el Partido de la Gente. Recordemos que hace 4 años ellos, si no me equivoco, habían obtenido 8 escaños. 6 me parece. 6, pero era un número no menor. Duraron poco. Hoy día yo, por ejemplo, que se me viene a la mente rápidamente Rubén Oyarzo, que estaba de la mano, digamos, apoyando a Janet Jara del Partido Comunista. Entonces eso es raro. Yo creo que va a haber esa interna de esos 14 diputados, sobre todo cuando hay un liderazgo muy fuerte, que es como el de Pamela Giles, pero también está Javier Olivares. Claro, yo creo que no va a ser fácil para la interna, yo creo que ahí se tienen que comunicar entre ellos. Yo tiendo a pensar que en general el Partido de la Gente es más cercano hacia nosotros que al otro lado. Son gente que le interesa el esfuerzo, que quieren salir adelante, hablan siempre de la clase media. Habrá que ver cómo operan, cómo dialogan. Son una bancada muy importante, recordemos, son 14 diputados, entonces esperar que también podamos trabajar en conjunto, trabajar con todos y ver cómo podemos avanzar. Sí, yo lo veo, Sebastián, también de esa forma, pero creo que, como te lo decía en la pregunta, Javier Olivares por un lado va a ser el némesis y el versus de él va a ser también Pamela Giles dentro de lo que es esa bancada. Claro. Porque se ven cosas que son notorias. O sea, recordemos que Pamela Giles es una persona muy hábil en términos políticos, en términos mediáticos también. Era que no tiene el bagaje de haber sido rostro, periodista de programas de investigación y por bastante... Caso Cabal, por bastante tiempo. Y creo que ahí va a haber una disputa interesante. Y no voy a hacer como la canción que me cantaba mi abuelo cuando chico, esa que dice, yo tenía 10 perritos, en este caso tenía 14, y se me empezaron a ir a diferentes lugares. El tema de Oyarzo, un tema dramático, inclusive con los otros 6 que digo yo que sacaron en su momento, que se terminaron yendo, todos decantaron en partidos de centro o izquierda directamente. O sea, esa es la información que yo tengo. Ahora, con lo que dices tú, mira, me puede quedar la duda, hasta me pienso igual que tú, porque la hermana de Franco Parisi me parece que había sido militante de la UDI anteriormente. Entonces yo me imagino, bueno, que aquí también se ven cosas que tendrá más afinidad a la derecha de lo que podría ser a la izquierda. Claro. Yo también creo que el liderazgo, bueno, tienen un presidente de partido también ahí en ese liderazgo interno del partido. Yo creo que vamos a tener que esperar a ver cómo operan. Yo creo que en todo caso, de aquí hasta que se asuma al 11 de marzo también hay mucho trecho, la conformación de las bancadas, el aterrizaje en el Congreso.
cómo se organizan. Yo creo que vamos Sí. a ver mucho. Y eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque yo te pongo esta pregunta: ¿cómo va a ser esta conformación? ¿Cómo ves ese ánimo, ese clivaje que va a existir dentro de lo que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los temas que nos competen, vamos a darle provecho a ustedes, ingeniero comercial, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de algunas cosas que estaban dentro del plan de gobierno, que yo espero, y espero que así sea, que ya sea el próximo gobierno de José Antonio Kast, donde hay temas que a mí me llamaron mucho la atención, que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí en mi ayuda de memoria puse en Atrévete a Crecer, ¿cierto? Está, para mí me resonó mucho esto, el tema de la baja de impuestos a lo que son directamente a las personas, llámese herencias, contribuciones, inclusive cuando a veces te regalan, te hacen algún tipo de donación, y también el tema de lo que es la baja del IVA y la baja del impuesto corporativo a las empresas, que recordemos que antes, inclusive de lo que fuera ya la vuelta, entre comillas, después del gobierno militar, del año 90 en adelante, la empresa se pega un salto no tan mayor, a un 20, y de ahí se pasa con la reforma famosa tributaria de Bachelet, que nos dejó pero subió en un crecimiento más de una década, no hemos crecido nada, en un 27% nos llevó a ser una de los países que conforman la OCDE con la mayor tasa impositiva a las grandes empresas. ¿Qué opinas tú, Sebastián, de eso? No, nosotros queremos justamente hacer lo contrario, bajar el impuesto a las grandes corporaciones para poder atraer inversión. Nosotros tenemos hoy en día, porque esto va por varios sectores. Uno, por supuesto, es la rebaja de impuestos para poder atraer inversión extranjera en grandes proyectos que también puedan dinamizar la economía, mayores puestos de trabajo que son de largo plazo, son proyectos que demoran tiempo, entonces no son transitorios, sino que son duraderos. Pero también está el tema de la permisología. Entonces, hoy en día nosotros tenemos más de 100.000 millones de dólares detenidos por proyectos que están, digamos, entrampados por una cantidad de burocracia que es gigantesca e incluso es muy hasta difícil de entender. Hay proyectos que, por ejemplo, llevan 8, 10, hasta 12 años para poder recién o avanzar o simplemente no avanzar. Entonces, eso tiene que terminar. Nosotros no podemos demorarnos tanto tiempo en poder empezar a ejecutar proyectos que van a beneficiar a Chile. Y a veces se entrampan por situaciones que son, no sé si la palabra es, pero son relativamente hasta ridículas. O sea, encontramos una tapita, no, se detiene todo, vamos a esperar no sé cuánto tiempo para que esto pueda comenzar a avanzar. Chile está con un estancamiento económico total, no crecemos, estamos creciendo. Este gobierno va a tener un crecimiento promedio aproximadamente entre 1,8 y 2,1%, que es absolutamente bajo, paupérrimo, es una muy mala noticia. Nosotros tenemos que crecer al doble para que este país comience a avanzar y comience a despegar. Tenemos el potencial, pero lamentablemente no hemos tenido 4 años muy malos, hay que decirlo, donde en mayor cantidad de índices hemos empeorado, y en muchas índoles distintas, por ejemplo en salud, en economía, en educación. ¿Para qué hablar de seguridad? Un país que no es seguro es un país que no va a crecer. Es así de simple. Por eso es que José Antonio lo ha dicho varias veces, nosotros vamos a hacer un gobierno de emergencia. ¿En qué sentido? Que nosotros nos vamos a preocupar principalmente de lo que es la seguridad, la economía y la urgencia social. Esto último no va a poder avanzar si es que no solucionamos lo anterior. Y hay un dicho que es muy antiguo, que dice, mira, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces cuando cuestionan, no, pero es que tienen que hacer esto, le dije, oye, pero si aquí, nuevamente, que mucho abarca, poco aprieta, nosotros tenemos que focalizar esfuerzos y los recursos que son muy escasos, sobre todo con los cuálidos y apretados que nos va a dejar este gobierno, que realmente ha tenido un manejo de las finanzas públicas nefasto. Por primera vez en la historia se le va a hacer derechamente trancar a un gobierno entrante democráticamente electo, para que, ojalá, eso es una manija política que yo creo que es para que le cueste avanzar. Detener la glosa, cancelar derechamente la glosa republicana, que hay que hacer la aclaración, no tiene nada que ver con el Partido Republicano, es una glosa que se viene usando desde hace años para que un gobierno entrante pueda instalarse y poder destinar estos recursos, que la última vez el gobierno anterior le dejó a este presidente cerca de 700 millones de dólares para que se pueda sentar y utilizarlos en lo que son las urgencias de ese minuto. Bueno, este gobierno, por supuesto, para a entendimiento de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de oposición liderado por José Antonio Kast, anuló en lo que es la pequeñez política, donde yo creo que lo peor es que los más afectados son los ciudadanos, no es el gobierno de turno. Eso es la mezquindad con la que opera la izquierda, que a mí me parece que es muy triste, es muy lamentable, y que yo creo que por lo mismo el día 14 de diciembre vamos a ver un resultado que es histórico. Sebastián, tú tocaste el término permisología. Yo hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de
leer un libro que se llama El Despropósito, que lo hizo, me parece, José Ignacio Eizaguirre, donde él nombra este tema, cómo funciona más o menos el tema este del negocio, de lo que es el tema del medio ambiente, este tema de los permisos y todo. Hay una persona, y a mí me recordó un video de una persona que en sesiones del Congreso él iba directamente a un activista político que él decía, mire, yo aquí, si ustedes no cumplen con X parámetros, en esta parada con X parámetros, yo tengo 65.000 donantes, así que yo puedo poner la demanda a quien quiera, que nos están donando permanentemente, y retraso el proyecto que usted me diga, mínimo 2.000 días. Como primera cosa. Y en el libro, para las personas que les interese ver este tema más a fondo, se parte hablando del tema de Shell. Y el tema de Shell, de la generadora de hidrocarburos de combustible, te habla de... Hay un tipo también que es un activista político, que es un abogado holandés, que se cambió del rubro lucrativo también en el tema de las demandas y todo, que tiene que ver con bienes raíces, se fue directamente al negocio medioambiental y le puso una demanda a Shell y terminó también ganando sus buenas luquitas. Así que hay un negocio ahí tremendo que hay que tener ojo con la permisología. Y lo otro es rentable. Es rentable, obviamente. Por eso digo, hay que analizarlo. Y esto no te lo digo desde el punto de vista de negacionista, ni uno quiere que el medio ambiente se degrade. No, hay que tener ojo con esas personas que hacen ese muñequeo político. Y con respecto al otro tema que hablábamos, en términos económicos, yo te podría decir, mira, lo que propone José Antonio, que también Kais también lo proponía en su modelo de gobierno en este caso. Hay dos ejemplos, yo te podría dar muchos ejemplos exitosos a nivel mundial, si quiere ir a Europa, el caso de Irlanda, compadre, el caso de Nueva Zelanda, países que a mucha gente hoy en día, inclusive progres, le encantaría ir, pero vean lo que fueron la Rogernomics en Nueva Zelanda, cómo se liberalizó el mercado en la década de los 80, en Irlanda, ni hablar, Irlanda en la década de los 60, era un país, pero que toda la gente se quería ir, era lo peor del United Kingdom, o sea, no había un país que fuera más pobre que ese, y el caso de Dubái también, que es totalmente una liberalización pero profunda, y te traigo a colación casos que son locales, por ejemplo Paraguay, con el triple 10, ¿cierto? 10% al impuesto a la empresa, 10% a la gente que boletea y 10% de IVA. O sea, Paraguay está, pero está despegando. Se está yendo por un avión, sí. Y el caso de Panamá, ni decirlo, que el caso de Panamá, ellos tienen el IVA al 7%, y tú te fijas que en los últimos 10 años, Panamá creció un 80%, compadre, en su PIB. El per cápita que tiene Panamá hoy en día me parece que está alrededor de los $44.000, y Chile se estancó en los 31.000, y nos pasó, me parece, Uruguay hace poquito, que estamos ahí como peleándola con Uruguay, los terceros puestos. Pero más que eso, yo te digo que son las medidas que Chile necesita para que realmente podamos... Para que despeguemos, básicamente. Evidentemente. Mira, y la otra patita que había notado acá, que es importante con respecto a esa parte de la TV de crecer, el gasto público. Eliminar el gasto público electoral, que para mí es fabuloso, ¿verdad? Y fusionar el ministerio, subsecretaría, que aquí nos estuvo diciendo Mauricio también un poco de ese tema. Bueno, con respecto al gasto electoral, ¿sí? Tenemos que decir, esos son se provisionan esos gastos, pero últimamente, recordemos que en los últimos, 7, 8 años, la cantidad de elecciones que hemos visto, hemos tenido una cantidad de elecciones que son gigantescas, el costo para el Estado es altísimo. Se podría, bueno, de hecho, si no mal recuerdo, en un debate, el mismo José Antonio le propuso ahí a Evelyn Matei, bueno, pues buscamos el nuestro a la mitad, si es tan problemático lo podríamos hacer. Yo creo que eso hay que revisarlo efectivamente, el gasto tiene que ser bien focalizado, tenemos urgencias que son bastante más importantes que estar en estas devoluciones. Si unificamos los criterios, disminuimos ese monto o derechamente, yo creo que todo esto hay que estudiarlo bien antes de decir cosas así nomás. Claro, pero yo estaría por supuesto dispuesto a disminuir ese monto porque hoy en día es muy alto y o sea, son una cantidad de millones que se podrían estar utilizando en las que son las verdaderas urgencias de nuestros ciudadanos. En ese caso yo estaría absolutamente dispuesto a poder revisar, conversar, pero siempre esto de manera organizada y manera, digamos, bien hecho. O sea, planifiquemos las cosas, revisemos y después lo ejecutamos, no así nomás.
Pero sí, 100% de acuerdo que es un gasto gigantesco que nos podríamos el famoso costo-oportunidad, claro. Lo que hablábamos anteriormente, lo podemos resumir en lo que tuvimos clases de ese tipo de cosas, lo que es la curva de Laffer. Claro. Entre más, pues, hay una cosa muy delgada cuando ya empieza a recobrar poco lo que va a ser el caso de Argentina, que se fueron, ¿no es cierto? El trabajo se precarizó porque se fueron todas negras, no dan boleta. Entonces, claro. Es terrible ese tema, llegar a eso. Hay que mantener esa delgada línea con buen administrador, yo creo que así lo va a hacer el gobierno de José Antonio, de tener ese tema bien saldado con lo que es respecto a los impuestos. No, y al final del día, generalmente la izquierda cree que esta cuestión es súper lineal. O sea, a mayor impuesto, mayor recaudación. No, y eso es tan simple como que no. O sea, no es así. Estás equivocado porque tú podrías hacer ese ejemplo súper fácil. Yo expliqué ahora a una persona y le decía, mira, tú de 100 empresas que le cobran un 30% de impuestos, versus 1000 empresas que le cobran un 15%, después recaudan. Es súper fácil. Es fácil. Así lo grafico yo para que me pueda entender. Claro, para simplificarlo, ahí está súper. Yo creo que ahí estamos. Está claro. O sea, al final del día cobrar, ahogar sobre todo lo que son las pymes hoy en día que les cuesta mucho. Recordemos también que hace un tiempo atrás el Banco Central, de hecho, en la política del IPOM, salió y dijo, estas advertencias de estas políticas públicas, por ejemplo, la ley de las 40 horas, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo, van a afectar. Pero en el realismo mágico de este gobierno, bueno, nuevamente, como lo dijimos al principio, el dato mata el relato. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de esas malas políticas públicas. Por eso hay que ser serio, a veces hay que tomar decisiones que pueden ser impopulares en su minuto, pero siempre hay que poner el bien de la ciudadanía, el bien del país por delante de lo que a uno le pueda convenir electoralmente, como yo creo que fue el caso. Y de los países que tocamos así rápido me hiciste acordar ese tema de la flexibilidad laboral, que también lo tiene José Antonio. Sí, por supuesto. Fue una de las cosas que también gatilló al progreso de los países que ya le pegamos una repasada recién. Sebastián, se nos va acabando el tiempo. Tú llegas, ¿no es cierto?, ahora como el honor, ¿no es cierto?, de ser el primer representante del Partido Republicano dentro de la Cámara Baja del Distrito 16 y dentro de la Cámara, ¿no es cierto?, de Diputados. Aquí hemos tenido a otro republicano de corazón, igual que tú, que es Matías Álvarez, y él, yo siempre he destacado en él esa labor fiscalizadora que ha tenido desde el día 1. Pregunta, y te la dejo abierta para que tú me digas, ¿cuál crees que va a ser tu sello como diputado? Mira, que yo creo que más que uno, para resumirlo rápido, aquí hay que aclararle a todo el mundo, los diputados tienen 3 roles principales. Uno es el de legislar, que yo creo que es el que todo el mundo conoce en el Congreso. Después está, segundo, el de fiscalizar, que yo creo que hoy en día es más importante que nunca, hacerlo de manera activa, transparente, pero muy energética. Y el tercer rol, que aquí también quiero hacer una gran diferencia, que es el de la representatividad, representar. Un diputado tiene que estar presente, tiene que estar disponible. Yo muchas veces en mi campaña me pasaba que yo preguntaba ¿qué opinión merecen los diputados que usted tiene? Muchas veces me topaba con la triste realidad que me decían yo no sé ni quiénes son. Porque mi pregunta era decir ¿cómo usted llega a ellos? Si usted tiene una pregunta, una queja, una consulta, ¿cómo llega a los diputados? Entonces, si no los conocen, difícilmente pueden hacerlo segundo. Bueno, ahí quiero marcar una diferencia, porque a mí todos los días en la campaña me lo criticaban, me decían, ustedes aparecen a pedir el voto y después nunca más la IDP. Yo lo que tenía que decirle, por supuesto, a la ciudadanía, comparto ese diagnóstico, comparto esa rabia, esa indignación, y por eso estoy acá, ganándome ese reto, porque yo sé que las cosas se pueden hacer mejor. También recordemos que a los parlamentarios se les entregan todas las herramientas para poder hacer un trabajo territorial de primer nivel. Y el trabajo mancomunado de trabajar a nivel de distintas autoridades, ya sean comunales o regionales, pueden favorecer también mucho a ese trabajo de fiscalización. Por ejemplo, Matías, él aquí en el municipio, un diputado tiene ese rol de fiscalizar y puede ejecutarlo de manera correcta, pero también se tiene que apoyar con distintas autoridades para que lo puedan guiar. Es decir, oye, mira, aquí puede que esté pasando algo, puedes ejercer tu rol y tu atributo, digamos, tu potestad como diputado para poder hacerlo. Lo mismo, por ejemplo, con consejeros regionales o concejales también, o alcaldes, diera la casualidad, se puede hacer. Entonces, en esos 3 aristas, creo yo, la parte de la representatividad para mí es algo muy importante, el estar visible, cambiarle el paradigma de la política en general, de que esa desconexión que existe, romperla. Y lo otro, que hoy en día, más que nunca, yo creo que justamente una fiscalización activa, seria, es más importante que nunca. O sea, hay que tener también conocimiento y herramientas básicas que vienen de uno mismo. O sea, claro. De postularse a candidato. Yo te voy a decir, en algún momento yo leí por ahí una entrevista que se le hizo a Carla Morales, a la ex diputada, ¿no es cierto?, del distrito, que se le hizo con respecto a su conocimiento en términos económicos del diario del DF, el diario financiero. Y ya habiendo tenido 2 periodos como core, o sea, consejero regional, 2 periodos como concejal en la comuna de Santa Cruz, ella
respondió que ella recién estaba interiorizando los temas económicos cuando tú eres una autoridad que tiene que estar legislando con temas de presupuesto. Sí. O sea, yo encuentro que eso también es una falta de respeto un poco para la gente. O sea, esto nos queda muy poquito y te quiero hacer la última pregunta. Dígamelo. ¿Qué nota le pondrías tú al municipio de San Fernando en lo que acabamos de hablar? El tema de inversión pública, el tema de atracción de capitales nacionales, extranjeros, por qué no decirlo, con los temas que tenemos acá, hídricos y todo, y también con el tema del desarrollo económico local. Tú que eres una persona que viene también del tema de elaboración de proyectos. ¿Qué nota le pondrías tú? O no, dame tu, si no quieres poner nota, me dices qué opinión tienes. Yo lo voy a unir entre lo que yo pude recorrer en mi campaña personal, lo que me contaban los vecinos y con lo que por supuesto uno está viendo, y yo creo que aquí las cosas se pueden hacer bastante mejor. O sea, San Fernando es la capital del distrito. Esto debería estar en bastante mejores condiciones, pero lamentablemente se ha visto que no es así. Además, hay mucho... Me da cuenta que hay muchas malas... a ver cómo explicarlo sin ser... No sé, se ha visto como muy complicado el municipio, muchos tribunales, mucha polémica. Yo creo que cuando hay mucha polémica hay poco trabajo. Lo ha sacado el foco. Se va el foco. Sí. Yo creo que el foco tiene que estar justamente en lo que son las necesidades de los sanfernandinos, que no son menores. He visto, por ejemplo, muchas fachadas abandonadas, cosas que igual llaman la atención. Lo mismo con los puestos de trabajo, hay mucha precarización, que San Fernando a mí me han dicho que va para abajo. Y yo creo que dentro de lo que un parlamentario puede apoyar, es justamente lo contrario. Ojalá elevar San Fernando, que pueda volver a crecer, que se convierta en una capital distrital más importante, mejorarla en lo que uno puede ayudar, básicamente. Yo soy crítico de que se pueden hacer bastante mejor las cosas. Y hay dos cosas muy importantes que San Fernando le puede disputar a otro tipo de comunas aledañas que están también en crecimiento, que es el tema de la conectividad para efectos logísticos. Tenemos acá un paso pero espectacular. Estamos pegados más encima en la carretera. Por eso digo, más cercano también a lo que es Santiago, la capital, un país bien centralizado. Pero bueno, hay que dejarlo ahí. Tarea para la casa, Sebastián. Ahí tiene el flamante primer ¿cómo se llama? Diputado del Distrito 16, formar parte de la bancada republicana de partir del 2026, 11 del 2026, 11 de marzo del 2026. Diríjase acá a la cámara 3. Esta es la cámara suya, donde usted le va a decir los saludos, los buenos deseos a la gente, por lo que espera ahora que pase la segunda vez. Ustedes serán. 1.000.000 de gracias, por supuesto, Gustavo, por la invitación, por el espacio. Feliz de estar aquí para poder dialogar y conversar un ratito. Y a todos los vecinos que nos están escuchando, por supuesto, lo primero es agradecerles por haber ido el día domingo antes pasado a cumplir con el deber cívico, que a mí me parece que es un deber que todo ciudadano de este maravilloso país debe cumplir. Y si además usted votó por nuestra alternativa, votó por el K71 y además votó por el 5 de José Antonio Kast, le agradezco el doble por ese voto de confianza. Yo sé que en política hoy día un voto de confianza, valga la redundancia, es muy difícil de hacer. En este caso se lo quiero agradecer de corazón, mirándolo a usted a través de la cámara, por supuesto, pero yo siempre estoy en terreno, recorriendo, agradeciendo. Y quiero decirle que no se va a arrepentir, que nosotros aquí venimos a trabajar de manera honesta, transparente y con mucha fuerza. Y además vamos a seguir estando, no es que vamos a aparecer para lo que fue una campaña y ahora no nos vamos a volver a ver más, va a ser todo lo contrario. Y también aprovecho de hacerle la invitación de exigirle más a nuestros parlamentarios. Uno es un servidor público y se debe a la ciudadanía, así que yo lo invito a cuestionar, a exigir, a estar en contacto con los parlamentarios. Así que nuevamente agradecerles mucho y espero que nos veamos nuevamente por las calles para que mantengamos un diálogo cívico como corresponde. Sebastián, nada que decir, ahora me voy a guardar, no va a dar ningún tipo de salud ni nadie me ha parado por la calle para pedirme saludos, así que no le van a dar saludos a nadie. Pero sí los vamos a dejar invitados a uno del penúltimo, ¿no es cierto? Penúltimo episodio que vamos a tener en esta primera temporada de Rómpela, que sintonicen las pantallas de Interactiva, porque el último invitado también viene a la altura, ¿no es cierto? Sí, no sé quién es. Sí, no pero está a la altura, ¿no es cierto?, de nuestro flamante diputado del Distrito 16, así que más que invitado, en los días martes, a eso de las 9, a seguirnos, a Rómpela por las pantallas de Interactiva. Así que me despido, gracias Sebastián, gracias a todo el equipo técnico, que esté muy bien, chao.